Bueno, estamos de regreso con el tema Hay un mejor futuro para ti, ¿verdad? Porque Dios es un Dios bueno, es un Dios grande y maravilloso que nos ama de tal manera que dio su vida por rescate a nosotros, ¿verdad? Derramando hasta la última gota en la cruz del Calvario para que tú y yo no tengamos una vida de derrota, no tengamos una vida de ataduras, no tengamos una vida de pecado, no tengamos una vida de condenación, pero una vida de salvación, una vida restaurada, una vida con libertad. Y pues en este momento me encuentro aquí con mi hermana Esther García. Ella es una sierva del Señor, es una mujer comprometida con el Señor, al servicio de Dios, siempre apta para toda buena obra. Y yo quiero que mi hermana nos cuente, mi hermana, de dónde es usted, a qué edad usted conoció al Señor y cómo fue su vida en esa etapa y en la etapa también de cuando usted se casó. Ok, mi nombre es Esther García. Buenas tardes a todos los que nos estén mirando. Yo nací en la ciudad de Irapuato. Nací en el Evangelio. Mi papá era cristiano cuando yo nací y él nos enseñó el camino del Señor. Y viví así muchos años, salíamos a evangelizar a los ranchos. Le estoy hablando de hace 65 años atrás cuando mi Wow. papá conoció el Evangelio. Y pues mucha gente no sabía, nos llamaban herejes, nos maldecían, nos apedreaban, inclusive hasta nos llegaron a balacear por llevar la palabra a los ranchos, porque la gente no quería saber de Dios. Ellos en su religión tradicional, ¿verdad? No quieren saber de Dios. Entonces nosotros salíamos a predicar el Evangelio, que fue lo que el Señor nos dejó, ¿verdad? Que saliéramos a predicar y pues la gente no quería. Decían, ahí vienen los herejes, los aleluyas, y pues nos apedreaban. Y así crecí yo, ¿verdad? En el Evangelio con malos ratos, buenos ratos, ratos buenos por el Evangelio, ¿verdad? Malos ratos por la gente que nos maltrataba y nos humillaba, pero el Señor siempre nos daba fuerzas. Mi papá decía, hijo, sufrió más Jesucristo por nosotros, que es una pedrada cuando a Él lo crucificaron. ¿Qué es esto? Una ofensa cuando a Él lo escupieron. Entonces Él así nos daba el valor, el ánimo para seguir en sus caminos. Gloria a Dios. Y pues así crecí yo, ¿verdad? En el Evangelio. Y en el año 77 nos emigramos para Estados Unidos. Pero ya venía casada, ¿verdad? Sí, Con hijos. sí, ya. Yo me casé en el 71, me parece, en el año. Sí. Entonces ya regresé casada con 2 de mis hijos. Y pues llegamos a este país y empezamos a ir a la iglesia. Y hubo un tiempo en que no sé qué pasó. Total que ya yo no me gustaba ir a la iglesia. Mi esposo encontró unos amigos que lo sonsacaban para irse con ellos a pasear. Y por la verdad nos olvidamos de las cosas de Dios. Y ahí fue donde empezó lo terrible, ¿verdad? Porque todos mis hijos empezaron a crecer sin la palabra del Señor, sin un consejo bíblico, sin nada. Entonces ahí yo empecé a entristecerme al ver cómo mis hijos se estaban perdiendo y yo no hacía nada. Y mi papá me llamaba y me decía, hija, ¿vas a la iglesia? Pues yo a veces le mentía porque él siempre me regañaba, ¿verdad? Y le decía que no se alejen del Señor porque es la herencia que mejor que yo les puedo dar. Y me decía, hija, ¿vas a la iglesia? Yo le decía, sí. Dice, sí, ¿estás participando en la iglesia? Sí. ¿Qué haces? Ay, pues no sabía qué decirle, ¿verdad? Se Porque inventaba pues algo. sí, inventaba. Y luego dice, o te convertiste en dominguera y de banca, me decía. Oh, oh. Y yo le decía, no, sí, vamos, y sí, vamos. Pero dentro Ajá. de mí yo sentía mal, ¿verdad? Porque yo Sí. estaba mintiéndole a mi papá. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿por qué estoy mintiéndole a mi papá? Y yo me quedaba con un remordimiento. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no siento esos deseos de servir a Dios si antes nos apedreaban, nos balaceaban y no nos importaba? Ahí estábamos porque teníamos el primer amor, ¿verdad? Sí. Vivo ahí del Señor y mi papá impulsándonos. Entonces cuando yo me vine para acá, yo sentí que ya no tenía el impulso de mi papá, ya no, yo decía, bueno, pues yo ya voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Ya no está mi papá ahí diciéndome, y vámonos a la iglesia, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Entonces cuando yo me casé, mi esposo era cristiano, sus papás son cristianos. Mi papá ya murió, pero su mamá aún vive. Y ellos también le inculcaron el evangelio a mi esposo. Pero cuando se vino para acá, ya ve que cuando uno cae,
es más difícil levantarse porque Sí. andan más demonios detrás de nosotros impidiéndonos servir a Dios. Y entonces ya mis hijos empezaron a crecer y yo veía cada quien su rumbo. Mi esposo con sus amigos y mis hijos con sus amigos. Y yo me quedaba sola en la casa y meditando qué estoy haciendo, hasta que un día dije, no, ya es tiempo de buscar a Dios, porque mis hijos empezaron a sentir cosas que el enemigo los perseguía, que se los quería llevar, y empezaron a soñar cosas. Y entonces fue cuando yo empecé a redarguir más mi conciencia. Sentía como que su vida iba a la deriva, andaba Sí. como un barco en el mar sin piloto, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces fue cuando yo, pues empecé, dije, voy a seguir buscando de Dios, ¿verdad? Y empecé a ir 2, 3 domingos y otra vez, ya no tengo ganas, yo no quiero ir. Y entonces fue cuando alguien me invitó a esta iglesia, Cristo la Piedra Viva, y la encontré a usted. Y entonces usted ya no me dejó. Ya ¿verdad? no. Y el Señor tenía un plan A mí para no se mí. me va nadie, hermanos. Y el Señor tenía un plan para Ajá. mí, dice ya, ahora Sí. sí ya estuvo, ya no deja de estar jugando. Y mira, tus hijos se están perdiendo y es tiempo de rescatarlos. Y pues Gloria a Dios. empecé a tomar el timón Sí. del barco, ¿verdad? Háblenos de cuando usted decide reconciliarse con el Señor. ¿Qué obstáculos le aparecieron? Porque el enemigo no estaba muy contento Oh, con no. que usted comenzara una relación con el Señor, se reconciliara y más que todo que tuviera una determinación como la que tenía cuando estaba niña, que aunque los apedreaban, los insultaban, hasta les sacaban el machete y no les importaba porque amaban al Señor. La hermana, quiero decirles que regresó con una gran determinación de cuésteme lo que me cueste. ¿Cuáles eran los obstáculos que usted encontró, verdad? Porque el enemigo, claro que no estaba muy contento. Sí, tuve muchos obstáculos, inclusive hasta con mis hijos. El mayor de ellos me decía que yo ya no los atendía, que me la pasaba en la iglesia, y el mayor aguijón, el más grande, fue mi esposo. Wow. Porque él, pues, como le digo, él ya no buscó del Señor, ya se alejó también, entonces él decía, no vas a ir. ¿Y por qué ya a estas alturas, ya de vieja, buscas al Señor? Lo eso hubieras hecho cuando eras joven, ¿no? Ahora. Ajá. Y yo decía, no me interesa, yo me voy. Me decía, ya llévate la cama, quédate allá, ya no regreses. Y por muchos años estuvo Sí. impidiéndome el servicio al Señor. Y yo oraba al Señor que lo tocara. Teníamos ayunos, yo pedía petición por mi esposo, por mis hijos. Y pues mi mayor tortura era mi esposo. Y yo le pedía mucho al Señor que Él entendiera las cosas, que Él mirara que era mejor servir al Señor que andar a la deriva. ¿Y qué es lo que el Señor tuvo que hacer para que su esposo entendiera? Porque él también ya había tenido una experiencia con el Señor, ya había sido un siervo de Dios anteriormente, pero sin embargo aquí al llegar a este país como mucha gente, ¿verdad? Y digo, si hay alguno por ahí que nos está mirando, si te has alejado del Señor, ¿verdad? Porque llegaste aquí y encontraste 2 trabajos, tienes un carro del año y tienes a lo mejor una buena casa, unos buenos muebles, pero no tienes al Señor. Es tiempo que regreses como la hermana regresó, ¿verdad? Se dio cuenta que Dios era más importante que tener todo lo que tenía. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que su esposo entendiera y se diera cuenta que necesitaba al Señor en su vida? Pues él tuvo muchos jalones de orejas, como dice la gente, ¿verdad? Él tuvo muchos, cuando él salía enojado conmigo, le pasaba Sí. siempre algo, que lo paraba la policía, le daba un ticket o así, cosas así que decía, ay, esto me pasó por esto, ¿por qué hice esto? Entonces, lo más terrible que pasó fue que él se quedó sin empleo y acabábamos de comprar la casa. Entonces él dijo, ya no vamos a tener casa, ya no vamos a tener nada y no sé dónde vamos a ir a vivir, me dice, porque ya me quedé sin empleo. Wow. Y le afectó tanto a él que se quiso como enfermar. Bajó de peso, bajó 50 libras de peso porque Wow. estaba todos los días atormentado y yo le decía, no te preocupes, el Señor nos va a sacar de esto. Si el Señor dice que no deja justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Nosotros somos su simiente del Señor, no vamos a mendigar pan, no vamos a perder nuestra casa. Y yo le daba ánimos, ¿verdad? A él. Y entonces fue cuando él empezó a mirar la diferencia, ¿verdad? Como yo lo aconsejaba ahora en vez de enojarme y decirle, ves, te dije que... Y pues él miraba que yo lo aconsejaba y le decía que tuviera fe, que el Señor nos iba a sacar adelante. Y pues él pudo ver la maravilla del Señor porque
ni un mes siquiera nos atrasamos con la casa. Yo Gloria duró a Dios. bastante tiempo sin encontrar trabajo. Y ahí estamos todavía, mire, usted sabe bien, conservando nuestra casa. Y pues el Señor tuvo misericordia de nosotros. Sí. Y yo le decía al Señor, tú danos un trabajo. Pues tú eres el Todopoderoso, tú puedes ayudar a mi esposo, tú haz que mis palabras no sean en vano, que lo que yo le estoy diciendo a Él no sea en vano, que Él pueda ver tu gloria. Y el Señor lo hizo. Gloria a Dios. Y sabe que, hermana, ahorita que está ella hablando de lo que pasaba con su esposo, ella una vez me dijo, hermana, dice, yo no sé cómo le voy a hacer para entrar a la casa, porque mi esposo dijo que no me iba a dejar entrar. Y luego me contó usted lo que había pasado, ¿verdad? Que como tenía su niña chica, entonces por amor a la niña, él le abría la puerta cuando ella llegaba de la iglesia y podrían entrar, ¿verdad? Y ella encontraba todos esos obstáculos. Igual la hermana, como es muy buena cocinera, pues llevaba talento a la iglesia y él le prohibía que ella lo llevara, pero sin embargo ella de una manera se las ingeniaba para llevar talento a la iglesia. Y pues nosotros como siervos del Señor, como líderes, a veces no sabemos por qué lo que los hermanos están pasando, ¿verdad? Pero sin embargo mi hermana fue fiel y como ella dice, su esposo pudo ver la gloria de Dios a través de la fe de ella, porque ella era una mujer firme, una mujer que creyó a la palabra de Dios, creyó en la provisión de Dios. Y sí, yo soy testiga que conservaron su casa, no la perdieron cuando se vino todo ese bajón, que se vino el mercado abajo de bienes y raíces. Ellos pudieron conservar su casa y su esposo se dio cuenta que ella estaba sirviendo a un Dios todopoderoso. Y hoy puedo yo testificar por la hermana que ahora ellos dos están sirviendo a la iglesia. Su esposo no falta ningún servicio, sí. Cuénteles. Sí, hubo un tiempo en que pues yo veía que él ya que él no quería y no quería, y yo le decía, ándale, vamos. Y no, y un día le dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir a la iglesia. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, pues porque tú no quieres ir, yo ya tampoco voy a ir. Yo lo estaba probando a él, a ver, Sí. porque él ya estaba resignándose a mirar, estaba viendo las maravillas de Dios y dije, lo voy a probar, a ver si cambia, ¿verdad? Yo pues quería hacer algo para que él. Sí. Y le digo, ¿sabes qué? Ya no voy a ir, aquí me voy a quedar contigo todos los domingos, todos los días de servicio, aquí me quedo. No, dice, ¿cómo crees? Dice, no. Y recuerdo bien que el domingo dijo, arréglame mi ropa, voy a ir contigo a la iglesia. Se lo dije eso en 3 semanas, Sí. ya no recuerdo qué día era, pero dice, arréglame ropa, voy a ir contigo a la iglesia. Y de ahí empezó a ir y ahí está constante, y ya ha cambiado bastante ya en las cosas de Dios. Y ahora antes él nomás se quedaba como espectador, ahora él pasa al altar, derrama lágrimas por nuestros hijos ahí. Y yo estoy agradecida con el Señor por eso, porque Él tocó grandemente su corazón. Gloria a y he Dios. visto su cambio en Él. ¿Y qué hacen ahora para el ministerio? Ok, abrimos nuestro hogar, le prestamos nuestra casa al Señor, Sí. y el Señor nos ha bendecido grandemente. Ya estamos esperando una multiplicación porque tenemos bastantes almitas yendo. ¿Se llena su casa? Sí, este año Sí. tuvimos 3 personas bautizadas por medio Gloria a del Dios. estudio que abrimos Amén. en nuestro hogar. Y pues yo quiero darle gracias al Señor, porque yo siempre le he dicho al Señor que me dé palabras para la gente, que me dé sabiduría para ganar almas para su reino. Y el Señor me puso a abrir mi hogar y fue de gran bendición, porque he visto tanto cambio en mis hijos, en la gente que ha asistido, en ver que como la pasada entrevista que tuvieron con mi nieta salió de ese estudio bíblico que tengo en mi hogar, y pues me dio gran alegría, ¿verdad?, de mirar cómo mi nieta, que era tan rebelde, se convirtió y ahora está sirviendo grandemente al Señor. Y pues yo espero, y con ese propósito lo hice, para que todos mis hijos sean alcanzados. Amén. Y miren, quiero compartir con ustedes acerca de la mujer que edifica su casa. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y en Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos.
Y hay veces, ¿verdad?, que yo escucho hermanas que dicen que yo quiero que mi esposo cambie, yo quiero que, pero a veces tenemos que cambiar nosotras primero, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia nuestros esposos, tenemos que enseñarles lo que el Señor nos ha enseñado, tenemos que demostrar la fe, no solamente hablando, sino con los hechos, ¿verdad? Entonces, mi hermana es un ejemplo, ¿verdad?, a seguir, porque ella con esa consistencia. Dejan ir a la iglesia, que no quieren servir al Señor y a veces se desesperan, que dicen, no, este ya es un caso perdido, este ya no cambia por nada, ¿verdad? Ni aunque yo me convierta en un ángel, este no cambia. Yo quiero que usted le dé un mensaje a mis hermanas, porque yo sé que hay muchas hermanas, nos están escuchando, mucha gente tal vez en Centroamérica, tal vez aquí en algunas ciudades de aquí del sur de California, en línea, pues por todo el mundo. Y yo quisiera que escuchen ustedes a mi hermana, porque Maná del Cielo TV, pues ahorita está alcanzando muchísima gente. Y para mí es un privilegio estar aquí en este canal y traerle a usted una palabra de esperanza, decirle que nunca es tarde para empezar de cero. Así que mi hermana, denles un mensaje a mis hermanas que la están viendo. Sí, pues a todas las mujeres que están mirando este programa, ¿verdad? Que no se desesperen, que oren, orar sin cesar, dice Cristo, ¿verdad? Porque dice que a su tiempo vamos a cegar. Amén. Entonces no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, clámenle al Señor día y noche por sus esposos, por sus hijos, porque un día el Señor va a tocarlos y entonces ustedes van a ver la gloria del Señor manifestada en ellos y va a ver la felicidad, la prosperidad, como el Señor cambia completamente las vidas de nuestros esposos, ¿verdad? Y mi esposo ha tenido un cambio total en su vida. Y pues yo estoy agradecida con el Señor y no pierdan la esperanza, porque hay veces que uno pasa un año y dice, ay, no hace nada, sigue igual. Pasa otro y dice, no hace nada, sigue igual. No, yo esperé bastantes años para que el Señor contestara y ahí está la respuesta. Así que no se desesperen, sigan en su lucha diaria, pidiendo al Señor por su familia, su esposo. Y fiel, ¿verdad? Fiel, ser fiel a la promesa de Dios, ser fiel a la palabra de Dios, que dice, no te dejaré y no te desampararé. Yo sé que el Señor es tan bueno que quiere restaurar los matrimonios, quiere que los hijos crezcan en las familias felices, el Señor quiere que los muchachos tengan su papá, tengan su mamá, tengan a alguien que los recibe cuando llegan de la escuela, quieren alguien que los recibe cuando llegan de trabajar, ¿verdad? Y qué bonito ver una familia unida. Yo puedo decir de la familia de la hermana, en el estudio ya llegan a veces algunos de sus hijos, porque todavía la petición sigue, ¿verdad, mi hermana? Sí. Ahí está la petición en el altar por los demás hijos que todavía no se han rescatado, pero allí estamos, allí con la esperanza, con la palabra, con la promesa de Dios, que Él nunca miente, que Él nunca falla. Probablemente el hombre mienta, probablemente el hombre falle, pero Dios nunca va a fallar y Él siempre es sí y es amén. Y el proverbio que les leí anteriormente, la mujer sabia edifica su casa. Este es un proverbio tan lindo que nos puede traer una gran enseñanza. Tenemos que saber ser sabias, mis hermanas, cómo tratamos a los esposos. Tienes que tratarlo como un rey, tienes que respetarlo. Así como dice la Biblia que el hombre ame a su esposa, así también dice la Biblia que la mujer respete a su marido. Entonces, tenemos que hacer una evaluación como mujeres. Mi esposo no quiere la iglesia, mi esposo no quiere del Señor. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo para incentivarlo? Como decía mi esposo anteriormente, que nosotros los hijos de Dios necesitamos ser incentivados, necesitamos ser animados por la palabra de Dios. Yo te pregunto a ti, mi hermana, ¿qué estás haciendo tú para que tu esposo sea animado a ir a la iglesia?
¿Estás viendo la gloria de Dios? ¿Estás siendo fiel al Señor en lo que Él te ha llamado? ¿Verdad? Porque a veces sí queremos los bienes del Señor, pero no queremos dar nada de nosotros, ¿verdad? Entonces, mi hermana, yo soy testiga que ella luchó y luchó para que Dios mandara su gloria en su casa, ¿verdad? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú eres fiel al Señor, cuando tú haces para lo que el Señor te llamó, para que cuando tú cumplas el propósito del Señor, la gloria de Dios va a descender y va a tocar a tu esposo, y ese esposo te va a decir, así como le dijo a mi hermana, ¿qué le dijo a su esposo? Prepárame la ropa. Yo quiero ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué? Desde ahí ya no faltó. Sí, porque mi hermana fue sabia, ¿verdad? En decirle, vas a ver la gloria de Dios, aunque tú tengas miedo. Yo soy hija de Dios. Dios me respalda y no vamos a perder nuestra casa. Vamos a tener para dar los pagos, porque mi hermana tenía atesorado en el banco de Dios. Amén. Y es tan lindo, mis hermanas, es tan lindo poder contar con la seguridad que el Señor solamente nos puede dar. Así que yo te invito a que hagas la diferencia en tu hogar, a que seas una mujer sabia para que edifiques y no aquella mujer que destruye su casa. También dice el proverbista que la mujer virtuosa es corona para su marido. Una mujer virtuosa es una mujer que tiene muchas cualidades, que tiene paciencia, que tiene bondad, una mujer que es recta, una mujer que es pura, una mujer que es humilde, una mujer, ¿verdad?, que no enciende la llama cuando le ponen el fuego. En otras palabras, cuando veas a tu esposo enojado, cuando veas que está furioso, mejor quédate calladita y pídele al Señor para que se le baje el furor. Porque si tú comienzas al tú por tú, las cosas se van a poner peor y mucho menos tu esposo va a querer del Señor. Así que mira, calladitas nos vemos más bonitas, y dice la Biblia que el pecado no falta en mucha palabra. Así que si hablamos mucho vanamente, pues habla mucho pero con la palabra, ¿verdad? De la palabra del Señor. Así que sea una mujer sabia, una mujer a la que tu esposo quiere lucir, que seas una corona para tu marido, ¿verdad? Y no un estorbo o algo que está ahí enfadando, ¿verdad? Sino que seas tú un adorno para tu marido, que cuando tu marido salga a la tienda contigo, él sea orgulloso que tiene una mujer sabia. Así es que Dios tiene un mejor futuro para ti y vamos a estarnos viendo aquí muy seguidito. Así que te invito a que estés al tanto de nuestro programa Vida para el Alma. Te bendecimos la vida de tus hijos, bendecimos la vida de tu familia. Que el Señor te guarde y te prospere, y que tú siempre tengas la palabra de Dios como tu escudo que va a protegerte de los dardos del enemigo. Así que mi hermana, adelante, mis hermanos, adelante. Lleve esta palabra, que no le importe que le critiquen, que hablen de usted. Mire, en el Medio Oriente y en muchos otros países están matando a los cristianos solo porque predican la palabra. Tal vez no vamos a llegar nosotros a esa persecución, pero sí tenemos la responsabilidad delante de Dios de llevar la palabra primeramente a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Que el Señor me les bendiga ricamente, y se despide de ustedes la hermana Celia, la hermana Esther. Así es que hasta pronto.